Pues hace unos días vi La Odisea de Christopher Nolan, también recientemente me he leído el libro de Homero y voy a decir una blasfemia. Voy a decir que La Odisea es mala. Y la blasfemia está en que lo digo del libro de Homero. Luego lo justificaré y pediré perdón por esta blasfemia, pero lo voy a argumentar por qué entiendo que La Odisea es mala a día de hoy, porque hace eso que sea mala la película de Christopher Nolan, porque entiendo yo que en nuestra contemporaneidad La Odisea como guión de una película moderna, posmoderna, actual, contemporánea, es mala. Lo voy a argumentar y luego lo contraargumentaré, como digo, pero lo voy a argumentar desde la trama, desde la moral también de la época y de nuestra época y del personaje heroico, también desde la representación que hace Nolan de los mitos y también que representaban estos en la Odisea original, y hablaré también, como no, del pacto de ficción y cómo este pues tiene que transmutarse y donde entiendo yo que también falla en nuestra época respecto a lo que intenta Nolan para, entiendo yo, salvar la película de este conflicto, de utilizar esta obra, que ya voy anticipando, es absolutamente sublime también, pero para utilizarla como guión de cine en la actualidad, pues creo que tiene unos inconvenientes. Al final también haré una pequeña conclusión que hace referencia a lo que nos decía Italo Calvino de cómo leer los clásicos. Pues voy a empezar argumentándolo, esperando no recibir la ira de Zeus con todas estas blasfemias, pero empezaré por intentar analizar la trama de la Odisea y cómo repercute en una adaptación moderna pues, de esa historia, de ese relato. En este sentido, vemos una trama que a día de hoy puede ser percibida como una especie de concatenación de pruebas a superar, una especie de argumento de videojuegos. El personaje sale al mundo y va encontrando diferentes monstruos que tiene que ir venciendo o de los que tiene que huir. En este sentido, incluso teniendo esta trama tan lineal, insisto, viéndolo a día de hoy para poder analizarlo. Pero además es una trama que a veces resulta repetitiva, porque en una de las primeras salidas se encuentran al cíclope Polifemo, que es un gigante caníbal, y cuando pueden huir de él, en la siguiente isla que se encuentran unos gigantes caníbales, los lestrigones de los que tendrán que huir. O también crea esta repetitividad cuando, por ejemplo, vemos que Odiseo se encuentra a la ninfa Circe, la cual le obliga a quedarse con ella durante cierto tiempo, para luego volver a encontrar a Odiseo secuestrado por la diosa Calipso, que también se enamora de él y también hace que se quede en su isla. Tramas repetitivas que no ayudan a tener un guión más orgánico, porque evidentemente era una de las primeras emanaciones literarias de la historia de la humanidad y fue muy ingeniosa, pero la estoy analizando a día de hoy. Voy a dejar de pedir excusas por hacer lo que estoy haciendo. Pero luego también encontramos en todo este recorrido algo como uno de los clichés de los que se intenta huir de forma absoluta en la actualidad, que es la armadura heroica que lleva Odiseo, al cual no le puedes pasar nada porque está protegido por las divinidades. Pero además con otra de las temáticas, que es las prolepsis o flash forwards recurrentes, porque en todo momento la obra ya anticipa lo que va a suceder porque está predicho por las divinidades, incluso instaurado por las mismas, con lo que ya en algunos momentos nos dicen directamente, generando spoilers explícitos, que Odiseo será el que sobrevivirá, que no le sucederá nada, que podrá regresar y las personas que irán falleciendo serán pues los marineros, que son personajes que simplemente están ahí como clichés también prototípicos para ir mermando el capital humano de esa embarcación, pero que el héroe sobreviva. Todo esto hace pues que sea una trama demasiado previsible, demasiado lineal, demasiado repetitiva en algunas ocasiones. Pues justamente Christopher Nolan ha tenido que tomar decisiones, entre ellas si mostrar o no mostrar gran parte de la trama, y aunque hay ausencias que la gente critica,
sí que nos muestra las diferentes salidas y expediciones en cada una de las islas, nos muestra subtramas como la de Telémaco, que también es una subtrama que, si analizamos desde la perspectiva de hoy, es un poco fallida porque no aporta nada al relato. Aquí Christopher Nolan lo que ha hecho ha sido añadirle pues ese relato de la inmersión en el caballo de Troya, del cual también hablaré después. Y otra de sus decisiones, que yo creo que se han quedado un poco a medias para resolver este conflicto, ha sido la de hacer desaparecer la presencia de las divinidades en gran parte. Al final también hablaré de Atenea, pero lo que hace es que no aparezcan la mayoría de las divinidades, y además Atenea no está claro que sea Atenea, y al tomar esta decisión, pues creo que también lo que consigue es generar que sintamos la historia como un poco más asumible. Porque otro de los errores, errores no, disculpad, pero otra de las circunstancias que tiene la Odisea como libro original, vista a día de hoy, es la utilización excesiva del Deus Ex Machina, que es un concepto, que igualmente lo voy a explicar, aunque es bastante conocido ya, que justamente se llama el Dios desde la máquina, y era una forma como se resolvían los primeros relatos de la Grecia clásica, que es que de repente la trama llegaba a un punto que lo que sucedía era que había la aparición de una divinidad que mediante un poder, mediante una habilidad dada a la persona heroica o mediante un sortilegio o cualquier utilización de la magia resolvía la trama. Ahora, en nuestra actualidad, está muy mal visto que esto suceda y necesitamos que la trama se resuelva por unos elementos orgánicos que se han mostrado previamente en el relato. Christopher Nolan ha quitado la aparición de las divinidades, con lo que, por una parte, resuelve esta carencia a día de hoy de cómo está propuesta esta historia, pero al mismo tiempo se queda un poco en un limbo. Y como decía, hablando de la figura de Atenea, que sí que es la divinidad que presuntamente aparece, él nos muestra una Atenea que no intercede, que siempre está ahí como una presencia, simplemente que hace compañía a Odiseo, que de alguna forma lo mira, lo reconforta, y que acabamos deduciendo, aquí voy a hacer un mini spoiler que durará 1 minuto o 2, como mucho 1 minuto creo, pero con la figura final que aparece en Troya, con ese personaje femenino que es una víctima de Troya, que vemos que tiene la misma apariencia que esa presunta Atenea que ha ido acompañando a Odiseo, hace que podamos intuir que Atenea en realidad es una especie de alucinación que está teniendo Odiseo, que le remite a su culpa por lo que sucedió en Troya. Por lo que las divinidades son fuerzas que están en el inconsciente, que justamente, probablemente esto eran esas divinidades que aparecían en los primeros relatos, una forma de representar literariamente, narrativamente, las fuerzas que manejan nuestro mundo, previo a que apareciera el concepto de inconsciente, previo a todas las cosas que han surgido después. Christopher Nolan lo convierte directamente, al parecer, en esto en su película. Y otras divinidades como Zeus o Poseidón que no aparecen también están representadas por lo que probablemente también era lo que conformaba esa representación de las divinidades, que eran fuerzas naturales, rayos, tormentas, mares encabritados. Con lo que de alguna forma lo resuelve así, entiendo yo, pero se queda en una especie de limbo que luego también intentaré analizar por qué esa Atenea convertida en esto de alguna forma desestructura, digamos, la esencia de la obra, la esencia del relato y también la esencia del propio Odiseo, de la propia figura heroica principal. Vemos así una Atenea que es la preceptora de la moral de Odiseo y que de alguna forma se nos muestra como su sentimiento de culpa también, un trauma que le instaura Christopher Nolan y que no aparece en la Odisea original, que es el de sentirse culpable por el engaño que él hizo al pueblo troyano, ofrendándoles un obsequio que al final era una trampa, rompiendo el pacto de Xenia, de hospitalidad extrema, que ya explicó en el anterior vídeo. Entonces, ese Odiseo culpable no concuerda con el Odiseo original. Pero claro, ¿cuál es el problema? Porque está bien readaptarlo a nuestros tiempos, bueno, está bien, es lo que por una parte hace,
Pero en esta película Christopher Nolan se queda en un limbo porque mantiene escenas que prefiguran el carácter esencial, el carácter primigenio de esa figura que es Odiseo, como por ejemplo que después de soltar toda esta perorata de que se siente culpable, en la siguiente escena, ¿qué hace Odiseo contradiciéndose in situ? Masacrar a todos los pretendientes en una emboscada en que los deja enclaustrados, y que sí que es verdad que alguno de ellos ha intentado pues defenestrar a su hijo Telémaco en escenas previas. Algunos no han hecho nada más que abusar de su hospitalidad, gorronear la comida y estar por ahí pululando, y algunos le piden clemencia y Odiseo es inclemente. El Odiseo Ulises de la película en la que aparece Kirk Douglas de 1977 muestra directamente esa inclemencia, y cuando uno de esos pretendentes, que en una escena anterior, cuando él era un mendigo, le ha dado comida, de repente le pide clemencia, Ulises de Kirk Douglas, el Kirk Douglas de Ulises, le dice directamente: yo no perdono la vida dos veces a la misma persona. Ese es el Odiseo original, vale, lo queremos transmutar a la moral de nuestra época, pero queda raro en un lugar donde hay nepotismo, clasismo y toda esta toma de decisiones pues inmorales, como por ejemplo que ya vemos ese Odiseo pues que acaba de salir del trauma de Troya y que arrastra ya esa mirada de culpabilidad, pero que en la siguiente parada, en la isla de los Cícones, ¿qué hace? Pues arrasar con todo y destruir a ese pueblo por el mero hecho de que eran rivales del pueblo griego. Otra añagaza que hace Christopher Nolan para poder adaptar a su manera la Odisea es quitarle la voluntad de Eros a Odiseo. Lo hace en general, pero sobre todo en la escena, en el pasaje en que se encuentra con la ninfa Circe. Recordemos que Odiseo y la ninfa Circe pasan todo un año de concupiscencia voluntaria y recíproca, en la cual Odiseo de alguna forma abandona su pulsión, su necesidad, su deber de volver a casa, de volver a los brazos de su amada Penélope, y tiene que ser insistido y convencido por el resto de la tripulación para que regresen a Ítaca, cuando él está ahí felizmente retozando durante un año con la ninfa Circe, la cual es mostrada con un gran atractivo. Aquí Christopher Nolan convierte en otra cosa este pasaje, le quita esta carga erótica y al mismo tiempo lo que hace es suprimir cierta esencia moral de Odiseo, por lo que suprime también, digamos, el núcleo del relato, ¿no? Los temas que se trata, como el hecho de que cuando hay tentaciones, si las hay, pues en este caso Odiseo cae en ellas, como representa también la escena de las sirenas, menos mal que se ata, pero continúa su viaje, pero ha sucumbido a la tentación. Si quitamos esto, estamos también de alguna forma tergiversando el mensaje que trae esta obra. Igualmente encontramos a esa Penélope que está esperando a Odiseo, pero vemos también, por ejemplo, en la película que protagoniza Kirk Douglas, la de 1977, una Penélope con más tensiones eróticas, a la cual se le presenta la figura de Antínoo con un Anthony Quinn, que era un galán griego de la época, sí, como muy desvergonzado, bueno, al menos digo como personaje en la película, y ella nos la representan con esa pulsión de decir, bueno, necesito también rehacer mi vida erótica. Incluso me atrevería a decir que hay muestran un poco, de forma sutil, de cierta pulsión edípica con la figura de Telémaco, que en esa película se muestra más como también tiene pues esa ambivalencia respecto a ubicarse en la posición paterna. También hay un momento en que Telémaco vemos en Odisea original como le dice a Penélope, cuando están con el tema del arco: tú retírate a tus aposentos, que esto es cosa de hombres. Aquí también vemos como Christopher Nolan ha intentado introducir reflexiones de nuestra actualidad con una Penélope que en algún momento dice: yo llevo aquí 20 años
sentada en el trono y yo podría ser, a pesar de que sea una persona femenina, la que administrara este país. Claro, él intenta traer moral de nuestra época, pero lo que se encuentra luego es que, como continúa la trama original, lo que hace cuando vuelve a Odiseo a Ítaca es Penélope olvidar que ha dicho estas frases, dejar el trono en manos de Telémaco y marcharse con Odiseo. Y todo lo demás ha quedado diluido. Ahí vemos otra vez ese limbo en el que se ha quedado pues sumido Christopher Nolan, dejando una película incoherente consigo misma. Me sabe mal, Christopher Nolan, porque yo de verdad que agradezco que hayas hecho esta película y me parece sublime también en muchos aspectos y me parece maravilloso poder hacer una película y hacerla pues tan bien, pero yo estoy criticando una parte que justamente me parece que es la que la hace mala, porque le quita gran parte del sentido. Y de esta manera me gustaría comentar también la parte de la representación mitológica, que sería, pues como yo decía, ¿no?, que he intentado eliminar todas estas intervenciones divinas para de alguna forma eliminar esos deus ex machina que veríamos como un poco artificiales a día de hoy, y en los que Poseidón y Zeus aparecen como fuerzas de la naturaleza. Como decía, Atenea ahora aparece como un inconsciente de la figura heroica. Pero claro, Atenea, ¿qué representa en la Odisea? La Odisea, que está cargada de símbolos, por eso es tan maravillosa, tan grandilocuente, tan absolutamente necesaria en nuestro universo, ¿no?, en la realidad en que vivimos, en la cual la Odisea conforma gran parte de nuestra identidad cultural, porque es uno de los mitos fundacionales que nos propone infinitas cosas, ¿no?, pero entre ellas la concepción de la vida, del viaje vital, como un camino de heroicidad, en el cual habrán pues fuerzas contrarias, pero tenemos que seguir hacia adelante y tomar decisiones morales. Como decía, en ese mito original, Atenea aparece como la representación del ingenio y la perspicacia de Odiseo. Si aquí la conviertes en una Atenea que representa la culpa, el pesar, ese inconsciente apesadumbrado de Odiseo, estás transmutando no ya solo la esencia de Odiseo, sino también la de Atenea. Y es que desde nuestra perspectiva de hoy, que tiene la ventaja, aunque también es un inconveniente, de que hayan transcurrido miles de años, pues algunos de los elementos que aparecen en la Odisea son como argumentos estúpidos, ¿no?, decisiones estúpidas de algunos de los personajes, de algunos de los argumentos que elaboran la trama. Voy a poner algunos ejemplos, como esa bolsa de los vientos que convenientemente lleva a Odiseo y que alguno de los tripulantes decidirá abrir cuando están a punto de llegar a Ítaca, y que hará que todo se resetee y que tengan que ir lejos de Ítaca y volver a empezar. Claro, de alguna forma es un elemento que ha sido puesto ahí pues expresamente para que genere esto, y con esa intervención también de una magia divina, pero que también es un elemento en esta carga simbólica maravillosa que tiene la Odisea, que representa, por ejemplo, que si la curiosidad unida a la desconfianza te lleva a ejecutar una acción que va en contra de un pacto que has establecido, en este caso con Odiseo, que les había dicho que no lo abrieran bajo ningún concepto, tienes unas repercusiones, pues en este caso de caos, de alejamiento de tu objetivo final. Este objeto paradigmático funciona como elemento simbólico, pero Nolan, yo creo que acertadamente, los ha quitado en gran manera de su predisposición de los elementos en esta película. Voy a poner otro ejemplo, que sería su parada en la isla de Helios, del dios Sol, en la cual ya les han advertido que lo único que tienen que hacer es no consumir, atacar las vacas del dios Sol. En el texto original, lo que hacen los marineros, a pesar de todas las advertencias y en una decisión pues que es inasumible, es
romper este pacto al cual han llegado y por tanto tienen la ira del dios Zeus asegurada. En la película, Nolan entiende que este es un elemento que no podemos asumir con tanta facilidad, un comportamiento que sería demasiado estúpido para que hiciera avanzar la trama, pero asumiendo pues que no tienen sentido común los tripulantes. Genera otras circunstancias, como que su barco no puede salir de esa isla y quedan atrapados porque hay un viento en contra incesante. Y entonces esto, unido al paso del tiempo, hace que entonces sí los tripulantes tengan que tomar la decisión o de morir de hambre o de atacar una de las reses del dios Helios. Lo hacen y tienen ese castigo, pero al menos aquí Nolan ha desarrollado los elementos para que podamos asumirlos desde nuestro pacto de ficción actual. Un pacto de ficción pues que a través del tiempo también se ha ido constituyendo en más complejo y por eso tiene que toquetear alguna de las tramas para que encajen con lo que podemos asumir a día de hoy como espectadores de una obra de ficción. Llegamos así al kit de la cuestión, el pacto de ficción desde el cual nos establecemos para leer una obra, para ser espectadores de una película. Ese pacto era uno en los inicios de la generación de relatos en la historia de la literatura y de la humanidad, y yo entiendo que perfectamente asumían este relato pues los oyentes cuando el bardo, el Aedo, les relataba estas historias que debían ser absolutamente magníficas, escuchadas en ese momento en que apenas habían escuchado historias o no habían escuchado las casi infinitas historias que vendrían a posteriori, pues desde el desarrollo pues literario, narrativo de toda, pues como digo, nuestra historia de la humanidad. Voy a poner unos ejemplos, como el hecho suprimido en la película de que Odiseo le diga al monstruo Polifemo que es nadie para poder salvarse. Mucha gente he visto que se queja, con más o menos razón, yo no lo sé, de que hayan suprimido esta escena tan prototípica, tan trascendental y tan memorable. Pero claro, yo propongo, ¿no sería a día de hoy también una especie de chiste, un engaño demasiado burdo que un personaje le diga al otro, por mucho que el monstruo Polifemo también pues tenga la característica de no ser especialmente brillante, pero decirle que nadie y luego que aparecieran otros cíclopes y dijeran, bueno, sí, nadie, ¿no? Lo que dice entonces el cíclope, los cíclopes le preguntan, ¿quién te ha hecho esto en el ojo? Y los demás le dijeran, y el Polifemo les contesta, me lo ha hecho nadie, lo del ojo me lo ha hecho nadie. Y los demás se van porque dicen, bueno, si nadie te ha hecho eso, has sido tú y nos vamos. Es una especie de chiste casi ahora. Yo creo que por eso Christopher Nolan ha tomado la decisión de suprimirlo. Y de hecho también vemos el pasaje que en la Odisea original aparece de que escapan de allí agarrados al vientre de unas ovejas. Pues Christopher Nolan lo ha transmutado en que salen de ahí poniéndose un poquito de paja encima de la grupa, encima de la espalda, y el cíclope con la mano así medio muerta, acariciando un poco las ovejas para ver que son ovejas y acariciando un poco la paja. Ha tenido que hacer esta triquiñuela para no mostrar con imágenes un hecho que de alguna forma es como casi dibujos animados y casi físicamente imposible, que los marineros salgan de allí abrazados a una oveja que no resistiría su peso. De hecho, ya en la película de Ulises de 1977, vemos en esa escena como los marineros y Ulises huyen por entre las ovejas, porque es imposible, es muy difícil, es paródico recrear esa escena, porque era un pacto de ficción que se podía asumir en esa época y con un relato oral, pero a día de hoy pues tiene todas estas inconveniencias. Vemos así como Christopher Nolan tiene que enfrentar algunas dificultades que le sobrevienen
por el hecho de haber tomado algunas decisiones. En este caso, la decisión de suprimir los Deus Ex Machina, que le implicaba suprimir las intervenciones de las divinidades, incluso la aparición de las mismas, hace que nos encontremos en un Odiseo que cuando llega en la película a Ítaca no lo hace bajo la apariencia, por un sortilegio encanterio de Atenea, de una persona mendiga irreconocible, ya que, como decía, Atenea le ha envejecido, le ha encanecido, le ha cambiado los ropajes de forma mágica, sino que lo hace simplemente como su propia apariencia de un Odiseo desgastado por el paso del tiempo y con los ropajes desgastados por sí mismos. Claro, ahí tenemos que asumir el pacto de ficción como espectadores de la contemporaneidad de que las demás personas no lo reconozcan por su apariencia y lo hagan por esas señales que son una de las gracias del libro y de la historia. Ahora hablaré de ellas. Pero ¿cómo no puede alguien reconocer a la misma persona simplemente con el paso de algunos años? Es complicado y nos remite un poco a, por ejemplo, el pacto de ficción con la figura de Superman, que hubo un tiempo en que de alguna forma se asumía en las primeras películas que si se ponía gafas ya era Clark Kent y era reconocible, y cuando empezaron a volver a hacerse las películas de Superman, ese pacto chirrió un poco y se tuvo que asumir un nuevo pacto, no sé, como una doble capa de pacto de sí, evidentemente lo podemos reconocer, pero vamos a hacer ver que no lo reconocemos para poder seguir viendo películas de Superman, que ya es algo inasumible, o no sé si habrán puesto alguna triquiñuela que dé sentido a esto, o una circunstancia que nos pueda hacer ver cuán improbable es no reconocer a esta persona, porque si alguien vio, por ejemplo, a Matt Damon en la película El indomable Bill Hunting, de la cual ya habrán pasado más o menos quizá 2 décadas, y no ha visto nada más de su filmografía, y de repente ve La Odisea de Christopher Nolan, pues es muy difícil no reconocer a Matt Damon, por mucho que hayan pasado 2 décadas. Es Matt Damon, pero que está haciendo otro personaje. Bueno, pues aquí tenemos que asumir que esas personas no reconocen a Odiseo, e incluso Christopher Nolan añade una triquiñuela, que es que Odiseo sea reconocido por Penélope, no porque él le asegura de que la cama es inamovible cuando ella le pide que la muevan, porque es una cama que él mismo hizo, que está hecha con la base de un olivo, sino que lo reconoce por un amuleto que ella misma le dio para que cuando le hablaran de él, si le decían que llevaba el amuleto, ella supiera que era verdad, y entonces hace que cuando vuelva lo reconozca. Igual que lo reconoce con la señal de la pierna del daño que le hace un jabalí, la nodriza, la comadrona, igual que lo reconoce Pero Argos, porque por su instinto animal reconoce la esencia de Odiseo. Esa anagnórisis de que Odiseo es Odiseo es muy importante, no se puede suprimir de la trama, pero Christopher Nolan ha tenido que suprimir el hecho de que esté transmutado en otra figura, ¿no? En otra apariencia. Y solo quiero añadir también, y ya voy a las conclusiones, de que qué hace también en ese momento Christopher Nolan, además de haber caído en ese cliché del amuleto que le da la persona amada para que cuando vuelva de la guerra, del viaje, pues vuelva y le retorne, ¿no? Ese amuleto, que es ya algo absolutamente parodiado. De hecho, creo que me parece una parodia genial, ¿no? La que hace Quentin Tarantino en Pulp Fiction con el reloj de que tiene que guardar el personaje o sea, que le regala el padre, que se lo devuelve de la guerra al personaje del boxeador cuando era un niño, ¿no? Es una parodia, es un cliché inasumible, y sí que es un fallo terrible de la película, a mi entender, y modestamente, desde mi opinión, que Christopher Nolan pone 2 clichés, porque le devuelve el amuleto a Penélope y otro objeto que es como un amuleto también, bueno, no es un amuleto, pero al personaje de Antínoo, que es ese palito que le dio al personaje de Simón, ¿no? Como reduplicando esos clichés, que no hacía falta esa reduplicación. Y de hecho, aquí también quiero hablar de ese pacto de ficción en que
bueno, tanto que se habla, ¿no? Se ha hablado en estos análisis, me parece que, bueno, todo es lícito hablarlo, ¿no? Pero más superficiales de este texto, en que aparece un personaje que a nivel de genoma pues nació como una persona masculina, aparece haciendo un papel, como una persona femenina, que es Elliot Page, ¿no? Aparece en la película haciendo un papel de una persona masculina. Es un pacto de ficción que habla de nuestra contemporaneidad, que habla de nuestro tiempo y de nuestra moralidad, también instaurándose, siempre imperfecta, de nuestra época, de un lado, de otro, del que sea, pero que asumimos ahora, y justamente dialoga con el hecho de que en la Grecia clásica, por también ciertos conceptos de esa época, los papeles femeninos los hacían personajes masculinos con máscara, bueno, no sé si todo el mundo lleva máscara, pero con una máscara. Entonces había ese pacto de ficción en ese momento. Ahora hemos instaurado este pacto de ficción con la apariencia de ciertos personajes, generando personajes desde actores y actrices, personas actuantes que los elaboran, y nos habla pues de toda esa lectura y relectura que hacemos de obras, en este caso primigenias, fundacionales, con todos estos pactos de ficciones que tenemos que renovar y que tenemos que verlos también, pues cómo son ahora desde la perspectiva de cómo eran en ese momento. Bueno, espero que se entienda bien y que mi razonamiento se ha entendido en su complejidad, porque yo normalmente tampoco hablo de estas cuestiones como más superficiales, sino que también es importante. Evidentemente todo es importante o incluso más importante, pero a mí lo que me gusta hablar es de literatura, de narrativa y de la carga de identidad que nos generan pues acercarnos a todos estos relatos, a todas estas obras de arte. He intentado hacer esta comparación entre la Odisea como libro original, en su época, como digo, una absoluta magnificencia de obra, un relato fundacional, al cual solo puedo admirar de forma profunda porque creo que trae, sobre todo ubicado en esa época, unas grandes dosis de ingenio que nos parecen ingeniosas, emocionantes y épicas a día de hoy. Y por tanto que ya la literatura tuviera esta carga de calidad en sus inicios, pues nos habla de todo lo que ha podido venir después, y no me parece algo blasfemo en realidad, ni algo indigno que intente simplemente aplicar esta mirada actual pues a la complejidad o falta de complejidad o cuestiones que se han convertido en clichés de la Odisea original vista desde hoy por esta cuestión de que ya ha sido adaptada. Pero en ese sentido me parece también absolutamente encomiable que se adapte una obra así, que se haga pues de la manera que se haga, y bienvenido todo, y bienvenido a que podamos analizarlo y criticarlo de forma constructiva. Y como dijo Italo Calvino, siempre habrá relecturas de obras que son los clásicos, ¿no? Que son obras fundacionales, que se han convertido en obras atemporales, en parte porque conjugan una serie de elementos que nos dejan una huella inconsciente, que son cosas eternas y que luego fundan, como decía, nuestra identidad. Él dice que también estas obras siempre consiguen sacudirse las partículas de zumbido de fondo de la actualidad. Me pareció una expresión muy bella, y lo digo también porque hay todo este ruido en nuestra época de cuestiones que se hablan muchas veces sin fundamento y que luego se aplican directamente a narrativas como esta. Espero yo, no sé si formar o no formar parte de este zumbido, pero al menos intento aportar esta metaconsciencia, porque creo que hay que aplicar una mirada con perspectiva desde la actualidad a los clásicos. Como decía, no me parece una blasfemia, sino que simplemente pues una cierta osadía. Espero haberlo hecho de la mejor manera posible para que ayude simplemente a que cada cual piense lo que quiera pensar, traer elementos, pero al mismo tiempo, igual que nosotros aplicamos una mirada contemporánea a los clásicos, creo que justamente los clásicos nos aplican y nos miran, a nosotros nos aplican una mirada y nos miran. Por tanto, siempre estamos también reelaborando nuestra identidad desde lo que los clásicos dicen de nuestra presencia, pues justamente en el presente, pero por eso mismo en un punto de la historia de la humanidad, un punto
que llega a nivel de pasado hasta ese momento y que irá avanzando, y también seremos perspectiva con la que mirar y con la que ser mirado por parte de lo que venga en el futuro. Ahí están los clásicos para ser un poquito ancla al pensamiento humano, y espero haber contribuido mínimamente con este vídeo, con estas reflexiones, pues a intentar pues seguir pensando la Odisea y haberla puesto en diálogo con la película que acaba de salir y con las pesquisas de nuestro tiempo. Me despido con la palabra en latín, que siempre digo como despedida, que significa abrazo, que es amplexus.